Hola, hoy te voy a hablar de cómo el riñón regula el volumen de líquido que produce en la orina. Y entonces esto es muy interesante porque está en relación del estado hídrico de cada sujeto. Hay días que se producen orinas de gran volumen, hay días que se producen orinas de poco volumen. Pero todo esto obedece a un principio fisiológico o funcional del riñón muy interesante. Para empezarte a hablar de esto, fíjate que lo primero que tenemos que analizar es nuestro tipo de dieta. Y nosotros, los mexicanos, tenemos una dieta occidentalizada. Si te das cuenta, hablamos un idioma que no es prehispánico, es un idioma europeo, el español. Tenemos una religión importada y nuestros hábitos alimenticios no son prehispánicos, son occidentales. Entonces, dentro del tipo de alimentación occidental, las personas que han estudiado mucho esto indican una cuestión muy importante, que siempre en nuestro tipo de dieta se produce una cantidad de solutos de que son excedentes de nuestra dieta diaria, que equivale en términos osmóticos a 600 miliosmoles. Entonces, esta es la cantidad de solutos que deben eliminar diariamente los riñones para mantener concentraciones iónicas normales y aparte de tener composiciones extracelulares adecuadas para que funcione bien nuestro organismo, o sea, tener un líquido extracelular adecuado. Pero hay un detalle muy importante, fíjate bien, si tú analizas, en promedio nosotros eliminamos, cuestiones normales, alrededor de un volumen de orina de 1,5 litros, de 1 a 2 litros, vamos a considerar 1,5 litros como el volumen promedio. Y tienes que eliminar esta concentración de solutos, o esta cantidad de solutos. Entonces, si tú te pones a ver cuál es la osmolaridad urinaria, en donde estás conteniendo 600 miliosmoles, en un volumen de orina de 1,5 litros, te darás cuenta que la osmolaridad urinaria corresponde a 400 miliosmoles, esto serían miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad urinaria. Quiere decir que la concentración de sustancias en orina es mucho mayor que la concentración de sustancias que tenemos en nuestros líquidos corporales, intracelulares, extracelulares. Ahora, hay un detalle muy importante que me gustaría mostrarte. Resulta que las personas que han estudiado mucho de función renal han observado que si nosotros consideramos que esto es lo normal, un volumen urinario de 1,5 litros con una osmolaridad urinaria de 400 miliosmoles, hay rangos y se pueden generar diferentes volúmenes de orina dependiendo del estado hídrico del sujeto. Y entonces las personas que han estudiado mucho esto dicen que en algunas condiciones el riñón tiene capacidad, el riñón humano, para eliminar 20 litros de líquido por día, o puede producir una orina que equivale a medio litro por día. O sea, existe toda esta amplia gama. Pero nosotros vamos a analizar este detalle. Fíjate bien, ya sea que orines como caballo 20 litros, que es sería una condición muy patológica, pero el riñón tiene capacidad para eliminar ese volumen, o que formes una orina que equivale a la tercera parte de lo normal, a medio litro. En cualquiera de estas situaciones tú generas o tú tienes que eliminar estos 600 miliosmoles que se están produciendo al día, producto de nuestra alimentación. Esto de default lo tienes que eliminar. Y entonces, lo interesante, el punto importante, es que si tú generas orinas de 20 litros por día, la osmolaridad urinaria disminuye considerablemente porque estás diluyendo esos 600 miliosmoles en un volumen salvaje de 20 litros y tendrías una osmolaridad urinaria de 30 miliosmoles por litro. Ahora, en el otro lado de la moneda, el mínimo volumen de orina que tu riñón puede producir para mantener un líquido extracelular normal equivale a un volumen de 0,5 litros, de medio litro. Entonces, fíjate bien, vamos a poner aquí un volumen de 0,5 litros de orina, y los solutos que va a eliminar equivalen a los 600 miliosmoles por día. Entonces aquí ponemos nuestro volumen de 0,5 litros
por día. Y entonces la osmolaridad urinaria en esta situación equivaldrá a este valor, a 1200 miliosmoles por litro de esa orina. ¿Hacia dónde voy? Aquí el punto importante, que el volumen de medio litro que generan los riñones es el volumen mínimo para diluir estos 600 miliosmoles que provienen de tu dieta. Si tu riñón no puede generar una orina mínima que llegue a medio litro al día, tú vas a empezar a acumular este excedente de solutos provenientes de tu dieta y vas a tener datos de falla renal. O sea, la falla renal, a final de cuentas, en términos filosóficos, equivale a que no estás eliminando el excedente de solutos que debes eliminar. Y entonces el volumen urinario mínimo para eliminar ese medio litro, para eliminar esos 600 miliosmoles, corresponde a medio litro. Fíjate bien, si tú produces menos de medio litro, tienes una situación patológica que se llama oliguria, donde empiezas a acumular solutos. Muy bien. Ahora, ¿de qué depende que el riñón genere orinas de gran volumen y con poca osmolaridad, o orinas de muy poco volumen con una alta osmolaridad? Y esto es lo que te voy a enseñar en esta clase. Vamos a borrar todo esto. Bueno, aquí son ejemplos de las situaciones: un riñón que orina poco, un riñón que produce una orina normal y un riñón que genera una orina de gran volumen que correspondería a esto. Vamos a borrar todo esto para aprovechar. Y entonces, fíjate la siguiente cuestión. Lo primerito que hay que analizar cuando observas la función renal, porque todos los libros, cuando ves cómo se generan orinas diluidas, se generan orinas concentradas, te hablan de una situación muy especial en los riñones. Y esa situación muy especial en los riñones sería la siguiente. Esto que estoy pintando sería un riñón, y tú te acuerdas que el riñón tiene una corteza y tiene una médula. Bueno, los riñones, esto sería la región más externa de la médula renal, y esto sería la región más interna de la médula renal. Entonces, las personas que han analizado mucho todos estos detalles observan una cosa importante. Observan que la médula renal tiene una osmolaridad mucho más alta que la osmolaridad plasmática, que tiene un valor de 300 miliosmoles por litro. Esta es la osmolaridad plasmática normal, la osmolaridad de líquido extracelular, la osmolaridad intracelular, la osmolaridad de, ¿cómo se llama? Intracelular y extracelular. Ese es el valor normal. Pero resulta que esta osmolaridad no corresponde a los valores de osmolaridad que tú encuentras en la médula renal. Y entonces, fíjate lo que vamos a pintarte a continuación. ¿Te acuerdas que yo te he platicado que tenemos una estructura en la nefrona que es el asa de Henle, la cual yo te estoy pintando acá? Y esa asa de Henle tiene una parte descendente, fina, delgada, y una parte ascendente que está constituida por un segmento fino y un segmento grueso. Okay. Entonces, esto estaría en la médula renal. Vamos a poner aquí que esto sería la corteza y esto sería la médula renal. Entonces, cuando tú analizas cómo está la composición osmótica, en la parte más interna de la médula renal observas que la osmolaridad tiene un valor de 1200 miliosmoles, y este valor va decreciendo a medida que te vas acercando hacia la médula, hacia la corteza del riñón. Entonces vamos a ponerte aquí valores, y vamos a considerar que estos serían los valores, los molares. Entonces, a medida que es más profunda la región donde miras de la médula, la osmolaridad es mayor. Pero una de las cuestiones importantes es, primero, que para generar orinas diluidas o sobre todo orinas concentradas, es muy importante tener una osmolaridad medular muy elevada. Pero la pregunta que se han cuestionado los grandes investigadores en este tema es ¿por qué es tan elevada qué es lo que genera la osmolaridad en la médula? ¿Por qué hay una alta osmolaridad? Y entonces te voy a platicar así a muy grosso modo la hipótesis que más se acerca a explicar esto
que sería el mecanismo multiplicador contracorriente. Y fíjate bien, vamos a empezar nada más con los pasos iniciales, no vamos a detallar todo, porque las personas que han estudiado dicen que constituye 40 pasos, y estudiar los 40 pasos o analizarlos es francamente una estupidez, ¿no? Esto vuelve muy aburrida a la fisiología, pero lo que tú te debes tener en la cabeza para saber por qué la médula renal tiene tan alta osmolaridad es lo siguiente. Imagínate, yo te había platicado, cuando vimos cómo funcionan los riñones, que a nivel del túbulo contorneado proximal, el líquido que entra al asa de Henle, porque esto sería el asa de Henle, ¿no? El segmento delgado y el segmento grueso. El líquido que entra al asa de Henle es isosmolar, porque en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe sodio y se reabsorbe agua de manera equimolar, de tal manera que la osmolaridad de la luz tubular, del líquido tubular, no cambia. En eso estamos claros. Entonces imagínate que todo tiene 300 milismoles, 300 milismoles, 300 milismoles. Y el líquido fluye de acá para acá y va al túbulo colector, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el segmento grueso del asa de Henle está un megatransportador que le quita sodio, le quita potasio, le quita cloros a la luz tubular, pero no le quita agua. Este segmento es impermeable al agua, es una característica muy importante, de hecho lo conocen como segmento dilutor. Cuando tú quitas sodio, o quitas solutos de este líquido, obviamente vas a bajar la osmolaridad del líquido tubular, porque estás quitando solutos y estás dejando agua, estás disminuyendo la concentración del líquido que está aquí. Y entonces, imagínate que quitas 100 miliosmoles de la luz tubular hacia el intersticio y dejas el valor del líquido tubular en 200 miliosmoles, mientras que este que estaba en 300 miliosmoles ahora queda en 400 miliosmoles. Entonces, este mecanismo está ocurriendo solamente a nivel local en la región medular que rodea al segmento grueso del asa de Henle. Y entonces dices, bueno, está aumentando la osmolaridad. Pero este incremento de la osmolaridad de apenas 100 milismoles con respecto al valor de la osmolaridad normal de 300 milismoles no me puede explicar por qué llegan a valores de 1200 milismoles la osmolaridad en la región medular interna. Y esto es muy sencillo y así nada más te lo vamos a platicar. Resulta que el segmento delgado del asa de Henle es un segmento muy permeable al agua, Y entonces, como es muy permeable al agua, ahora el agua sale de la luz tubular hacia el líquido intersticial y va a diluir esta osmolaridad, pero al mismo tiempo el líquido de la rama descendente de la luz tubular va a agarrar el mismo valor que la osmolaridad de la médula. Y esto es lo que ocurre aquí. Entonces se igualan las osmolaridades de la región descendente del sistema tubular y de la médula renal. ¿Sí te queda claro? Ok, y eso está muy bien. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué? Ahora, fíjate bien. Ahora el fluido se mueve y va dando vuelta. Y entonces, al final de cuentas, va a entrar esta osmolaridad elevada al segmento grueso del asa de Henle y va a ocurrir el mismo proceso. Y esto va a elevarte las cantidades hasta dejarte una osmolaridad medular en la región más interna, que equivale a un valor de 200 milismoles. No vamos a platicarte mucho de esto porque pues es aburrido y realmente creo que leer esto en un libro de fisiología es sumamente tóxico, es muy aburrido. Pero fíjate bien lo que te vamos a platicar. Lo interesante o lo que tienes que tener en la cabeza es que como entra con una osmolaridad de 300 miliosmoles, el líquido en la luz tubular diluye los valores hiperosmolares en la médula y tú vas a tener en esta región siempre un valor más o menos como de 300 miliosmoles. ¿Sí me explicó? O sea, en la parte inicial de la médula, la que está en contacto con la corteza renal. Pero ahora hay un detalle muy importante. El líquido que sale de la luz tubular lleva una osmolaridad más baja, una osmolaridad de 100 miliosmoles. Y te acuerdas que cuando acaba el segmento grueso del asa de Henle está la mácula densa que separa el túbulo contorneado distal. Y esto que te estamos pintando sería el túbulo contorneado distal. Y en el túbulo contorneado distal ocurren fenómenos muy similares a los que ocurren en el segmento grueso del asa de Henle, porque ese es un líquido, fíjate bien, que le quita, que en la luz tubular
cuando llega al túbulo contenedor distal, también pierde solutos, pero no reabsorbe agua, o sea, salen solutos. De tal manera que cuando acaba el trayecto del filtrado, en el túbulo contenedor distal, la osmolaridad en esta región es de 60 milismoles. Es todavía más baja la osmolaridad del líquido que va en esta región. Y entonces, esto implica que la evolución natural del filtrado glomerular, conforme va pasando por los diferentes segmentos de la nefrona, queda una osmolaridad alrededor de 60 milismoles cuando llega al túbulo colector. ¿Sí te queda claro? Y entonces, eso es lo que podríamos analizar en este punto. Sí está clara la idea. Ahora, fíjate bien. Ahora, nosotros en general no producimos una orina que tenga una osmolaridad de 60 milismoles, porque eso implicaría un volumen de orina muy elevado, un volumen de orina casi de 10 litros, si me sigues. Entonces, lo que hace el sistema ahora es reabsorber agua, fíjate bien, abrir compartimentos para que le den chance de salir al líquido que está en el túbulo colector y salir hacia el intersticio medular. Y el agua sale por una simple razón, porque la osmolaridad en la región medular es mucho mayor y la osmolaridad en la región del túbulo colector es muy baja. Esos conductos de agua que te voy a enseñar ahorita son inducidos por la hormona antidiurética, por la famosa hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética, la función que tiene es hacer permeable el túbulo colector. Ahorita te vamos a platicar. Entonces el túbulo colector, sin la hormona antidiurética, es absolutamente impermeable. Y te vamos a hablar un poquito de la hormona antidiurética. ¿Sí? Espero que le vayas entendiendo a esto. Y entonces, deja que te muestre esta cuestión. Lo que te voy a pintar aquí sería el túbulo colector. Esto sería el túbulo colector renal. El famoso túbulo colector renal. Y te acuerdas que el túbulo colector se divide en varias regiones. Vamos a pintarte esto acá. Y esto sería la corteza, esto sería la médula renal. Entonces tienes una parte del túbulo colector que se llama túbulo colector cortical porque está en la corteza renal. Y tienes un túbulo que se llama túbulo colector medular porque está en la médula renal. Sin embargo, el túbulo colector que está en la médula renal se va a dividir en una parte externa, la que está más pegada a la corteza, y una parte medular que se llama interna, que está más pegada hacia la base del riñón, hacia las papilas famosas. Entonces, fíjate la siguiente sopa. Si tú analizas a las células que están ahí, fíjate lo que te voy a platicar. Las células que están en esa región no me gusta cómo está quedando, no me gusta cómo está quedando. Perdón por la interrupción, pero mejor, ¿sabes qué? Aprovecho y pinto esto para no estar perdiendo tiempo y te continúo explicando, ¿no? Entonces, te había dicho que el túbulo colector es impermeable al agua, a menos que exista la hormona antidiurética o que actúe la hormona antidiurética. Y entonces, te comenté también que la evolución natural del líquido genera una osmolaridad muy baja a nivel del túbulo colector, del líquido a nivel de la luz tubular, mientras que tú tienes una elevadísima osmolaridad en la médula renal. ¿Qué es lo que implica esto? Que la cantidad de agua que tienes en la luz tubular es infinitamente mayor que la cantidad de agua que está en el intersticio medular renal. Y entonces, como hay más agua en esta región y menos agua en esta región, si tú abrieras compuertas o llaves, saldría agua de la región medular, de la región de la luz tubular hacia la región medular y se recuperaría agua. Entonces los solutos ya no salen, pero la osmolaridad se incrementaría y disminuiría al mismo tiempo, por lo mismo, el volumen de líquido en el túbulo colector, lo cual te formaría orinas de poco volumen y de gran osmolaridad, que es lo que ocurre en condiciones normales. Ahora, este segmento es impermeable a la hormona antidiurética, pero si yo te estoy platicando que la hormona antidiurética tiene un efecto muy importante
en permitir que se haga permeable el túbulo colector, la pregunta estribaría en cuál es el fenómeno o cuál es el factor que regula la concentración de hormona plasmática en plasma. Y primero, lo que quiero mostrarte es la continuación de esto. La osmolaridad del plasma es de 300 milismoles por litro, como te había explicado al inicio de esta clase. Esa es la osmolaridad plasmática, pero también corresponde a la osmolaridad del líquido intersticial y también es la osmolaridad del líquido intracelular, es decir, la osmolaridad que tiene el líquido dentro de las células. Entonces, fíjate la siguiente cuestión. Si tú tienes una osmolaridad de 300 miliosmoles intracelular y tienes 300 miliosmoles en el líquido extracelular, el flujo de agua a través de la membrana plasmática es de cero, es decir, entran cientos de billones de moléculas de agua, pero también sale esa misma cantidad de moléculas de agua. Entonces, el valor de la osmolaridad es muy importante porque si tú incrementas la osmolaridad en el líquido extracelular y mantienes la osmolaridad en el líquido intracelular normal, empieza a salir agua de la célula hacia el líquido extracelular y viceversa. Si tú disminuyes la osmolaridad del líquido extracelular y mantienes estable la del líquido intracelular, empieza a entrar agua a las células se empiezan a llenar de agua y las células funcionan en base a su estructura. Entonces, si tú cambias el volumen de agua dentro de las células, modificas un chorro de funciones. ¿Sí te queda claro? Quiere decir que este valor de la osmolaridad no debe cambiar porque amuelas a todas las células, incluyendo neuronas, etcétera, etcétera. Entonces, la osmolaridad es un valor que debe permanecer estable en condiciones normales, lo cual es obvio. Ahora, ¿tú te acuerdas que el elemento que más abunda en el líquido extracelular es el sodio? Y que cambios en la concentración de sodio te modifican mucho la concentración, la osmolaridad. Entonces, si tú incrementas la osmolaridad de sodio en el plasma, aumentas la osmolaridad. Si disminuyes la concentración de sodio en plasma, disminuyes la osmolaridad. Quiere decir que la osmolaridad está en función de la concentración de sodio, porque es el sodio el elemento que más abunda en el líquido extracelular. Bueno, ahora fíjate la siguiente cuestión. En condiciones normales, yo te estoy graficando aquí la osmolaridad plasmática, que tiene un valor de 300 miliosmoles, que es lo normal. Cuando tienes una persona que tiene una osmolaridad normal y detectas en el plasma la concentración de hormona antidiurética, te das cuenta que su concentración es de 2 picogramos por mililitro, que correspondería a esto, que sería la situación normal. Pero fíjate ahora la siguiente cuestión. Vamos a borrarte aquí, vamos a borrarte en este pedacito y te voy a pintar, fíjate bien, esta línea, y esto representa la osmolaridad normal. Aquí tenemos una osmolaridad normal que vamos a considerar de un rango de 290 miliosmoles a un rango de 310 miliosmoles. Esta sería la osmolaridad plasmática normal. Vamos a poner aquí plasmática normal. Si aumento la osmolaridad, mi plasma estará hiperosmolar. Si yo disminuyo la osmolaridad, mi plasma estará hiposmolar. Hasta ahí ningún duda. Entonces, fíjate la siguiente cuestión. El detalle es este, y esto es lo que siempre debes tener en la cabeza como estudiante de medicina y el buen médico que vas a hacer. Si la osmolaridad plasmática se incrementa, se libera más hormona antidiurética, aumenta la liberación de hormona antidiurética y aumenta obviamente su concentración en plasma. Entonces esto implica que se reabsorba más agua por un mecanismo que ahorita te voy a presentar a nivel del túbulo colector y salga agua hacia la médula renal. Esa agua que está saliendo de la luz tubular a nivel del túbulo colector medular, esa agua lo que va a hacer es diluir la concentración de sodio en el plasma. Y si tú disminuyes la concentración de sodio en el plasma, tú vuelves a tener una osmolaridad plasmática normal. ¿Sí te queda clara la idea? Entonces fíjate bien, quiere decir que no interaccionando con proteínas transportadoras de sodio, ni canales iónicos de sodio, ni bombas de sodio,
la hormona antidiurética está regulando la concentración de sodio plasmático. Esa es la función más importante, esa es la función vital de la hormona antidiurética. Pero regular la concentración de sodio plasmático equivale a regular la osmolaridad plasmática. Si estás claro en esto. Bueno, ¿a dónde voy yo que quiero platicarte? Fíjate bien. Entonces, cuando tú tienes un aumento de la osmolaridad, aumenta más la secreción de hormona antidiurética. Si disminuye la osmolaridad plasmática, disminuye la concentración de hormona antidiurética en el plasma. Ahora, el detalle es sumamente valioso porque resulta que la hormona antidiurética se secreta porque existen estructuras en el cerebro que están regulando la osmolaridad plasmática y mandan la señal. Si la osmolaridad plasmática se incrementa, mandan la señal para que las neuronas productoras de hormona antidiurética que se encuentran en el hipotálamo, y ahorita te las muestro, se activen y liberen más hormona antidiurética. Fíjate bien, los osmorreceptores es una estructura, un núcleo que está en el piso del tercer ventrículo cerebral, que se llama órgano fornical, ¿no? Fornical. Y otro núcleo que se llama órgano vascular de la lámina terminal. Estos sitios carecen de barrera hematoencefálica y están literalmente en contacto con la sangre, vamos a decir, con el intercambio de líquido a nivel de los capilares. Entonces, cuando se incrementa la concentración de sodio en el plasma, que aumenta la osmolaridad, se activan, fíjate bien, se activan mecanismos intracelulares en estas neuronas del órgano fornical y del órgano vascular de la lámina terminal, que a su vez activan a las neuronas hipotalámicas productoras de la hormona antidiurética. Las hormonas productoras de la hormona antidiurética se encuentran en los núcleos hipotalámicos. Estos núcleos hipotalámicos se llaman magnocelulares porque el soma de las neuronas es de mucho más diámetro que el de la mayor parte de las neuronas, por eso se le dicen núcleos magnocelulares, pero eso no es importante. La idea importante es que el núcleo paraventricular y el supraóptico alojan a las neuronas que producen la hormona antidiurética. En los dos núcleos se produce hormona antidiurética. Y fíjate bien, los axones de estas neuronas, de los núcleos magnocelulares, viajan por la parte posterior del tallo hipofisiario y van a la neurohipófisis. Pero en el neurohipófisis no encuentras una densidad celular importante. Lo que encuentras son las terminales axónicas de las neuronas que liberan hormona antidiurética. Entonces, cuando se incrementa, cuando aumenta la osmolaridad, se activa este sistema y se libera hacia el plasma, hacia la sangre, la hormona antidiurética, que es una hormona, viaja al riñón, y en el riñón, fíjate bien, va a activar a unos receptores que se llaman receptores B2, como los misiles que mandaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que eran B1 y B2, pues aquí también el receptor lleva un nombre parecido y se llama receptor B2. Este receptor B2, única y exclusivamente, se encuentra en las células, en la región vasolateral de las células que se encuentran en el túbulo colector medular. Y te acuerdas que lo dividimos en una parte externa e interna. Las personas que han estudiado dicen que hay mucho mayor densidad de receptores B2 en la región de la parte medular interna al compararse con la externa. El chiste es que cuando se activan estos receptores B2, fíjate bien, se expresa en la membrana plasmática una proteína que es una aquaporina, que es un transportador de muy alta conductancia para el agua. Esta aquaporina, si no está la hormona antidiurética, no se expresa en la región apical. Aunque se exprese o no la hormona antidiurética, exista o no, se expresa constitutivamente otra aquaporina, que es la aquaporina 4 en la región vasolateral. Esa está ahí, el individuo vaya a misa, juegue fútbol, tenga antidiurético o no, siempre tienes expresión de la hormona de la aquaporina 4 en la región vasolateral. La tranza, el punto es que la antidiurética, a través de incrementar la concentración de AMP cíclico, porque está activando un receptor metabotrópico que es el receptor B2 que está ligado a una GS. De esos mecanismos, pues ahorita los hablo así muy a la ligera, luego te platicaré en una clase de congreso de cientos mensajeros, pero el chiste es que cuando se incrementan las concentraciones intracelulares de AMP cíclico, se expresan los receptores B2 en la región apical, y entonces sale agua por gradiente de agua. Hay más agua en la luz tubular que en el líquido intersticial.
y actúa como llave de paso a las células epiteliales y le dan chance de salir al agua. Entonces, de esta manera es como la hormona antidiurética está regulando la reabsorción de agua en función de cómo está la osmolaridad plasmática. Pero mira, te voy a enseñar detalles que a mí me sorprenden mucho, porque cuando uno se forma como médico, lo primero que piensa, se libera la hormona antidiurética cuando aumenta la osmolaridad. Cuando la osmolaridad plasmática está arriba de 310 miliosmoles por litro, bla, 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 se libera la hormona antidiurética. Pero fíjate que esto es muy curioso. Aun con osmolaridades bajas, que son hiposmolares, tú tienes una liberación tónica de hormona antidiurética. Es decir, que esta sería la concentración óptima de hormona antidiurética que debes tener en el plasma para generar orinas de 1.5 litros, para que no pierdas tanto líquido. Esto es lo normal, pero también hay producción de hormona antidiurética en condiciones normales cuando es hiposmolar la concentración plasmática. Sí, te queda claro. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema siempre hay expresión de la aquaporina 2 inducida por hormona antidiurética en el sistema. Y cuando tú incrementas la osmolaridad del plasma, se libera más hormona antidiurética y se reabsorbe más agua porque aumenta más la expresión de estas aquaporinas tipo 2. Si te queda clara la idea. Entonces está muy interesante el sistema. Ahora fíjate bien. Aunque tú estés produciendo hormona antidiurética a valores que vamos a considerar de una osmolaridad normal, que son los que yo te pinto aquí, que esto sería lo normal, lo interesante es que cuando la osmolaridad plasmática sobrepasa un valor de 310 miliosmoles, estas estructuras que yo te he hablado, el órgano fornical, los núcleos supraópticos, bla, 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 se activan de diferente manera, sus neuronas disparan frecuencias diferentes, aumenta su frecuencia de descarga, y ese incremento de la frecuencia de descarga de esas neuronas te produce la sensación de sed. Nadie sabe exactamente cómo está el mecanismo, por qué sentimos sed, pero lo que sí se sabe es que si aumenta la osmolaridad, se incrementa la actividad de estas neuronas, y que si tú sobrepasas a un valor de osmolaridad más allá de lo normal, o sea, te haces hiperosmolar, tú tienes la necesidad de tomar agua. Nadie sabe qué onda con eso, lo único que se sabe es que se activan, aumenta la frecuencia de estas neuronas ante la hiperosmolaridad, pero eso de explicar por qué sentimos sed los humanos, o los mamíferos, o los animales, nadie lo sabe, está en pañales todavía esto, aunque tú no lo creas, ¿eh? Y si tú ves un libro donde te explican esto, pues qué padre, pero parece que no es así el mundo todavía. Bueno, espero que te quede muy claro todo esto, y lo único que te voy a platicar, ya para darle sabor al caldo, es que yo te dije que sale líquido de aquí. Al salir líquido, el agua que está sacando debe disminuir la gran osmolaridad de la médula, ¿cómo se llama? Renal. Pero eso no ocurre porque fíjate bien, la antidiurética en estas células que también está induciendo la expresión de la aquaporina 2, también induce la expresión de transportadores de urea. Y entonces sale urea a nivel de la parte interna, el túbulo colector, sale urea. Y esa urea que está saliendo junto con el agua juega un papel osmótico más o menos, no tan importante como sería el sodio y todo eso, pero permite que se mantenga la osmolaridad dentro de ciertos valores altos y te permite tener una región hiperosmolar. Es decir, que cuando se secreta la hormona antidiurética también se absorbe urea en esta región. Entonces esa urea ayuda a que no se diluya tan gacho el segmento interno de la médula renal. Ahora, fíjate bien, en condiciones normales, el 50% de toda la urea que estás filtrando, que sería el 100%, es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal por un mecanismo paracelular. El punto importante es que como está reabsorbiendo un montón de urea acá, tú te acuerdas de los vasos rectos. Los vasos rectos son vasos que están enredados literalmente a través de todo el sistema tubular. Que no te lo pinten los libros no quiere decir que no sean así, así están los vasos rectos, ¿no? Y entonces el vaso recto, cuyo flujo de sangre o dirección de la sangre va para acá, al recibir toda esa urea que se reabsorbió en el túbulo contorneado proximal,
te incrementa la concentración de urea en el líquido extracelular, porque aparte debes sumarle la urea plasmática, ¿no? El valor de la urea en plasma normal es de 8 a 25 miligramos en 100 mililitros de plasma. Ese es el valor de la urea. Y entonces, súmale que ya llevabas una urea dentro del vaso y todavía tienes mucho más urea, que es la que recogió en esta región, casi un montón de urea. Y esto hace que tú tengas un transportador de urea que no depende de la hormona antidiurética en el segmento delgado de la AGL que meta mucho urea al sistema. Entonces fíjate bien, si filtraste el 100%, absorbiste el 5%, este exceso de urea se vuelve a meter a la luz tubular por un proceso de fusión, porque hay transportadores de urea en las células epiteliales de los segmentos delgados de la AGL, y tanto el descendente como el ascendente, y ahí le metes 60% más de urea. Entonces, si tú sumas, ya llevarías 110% de urea con respecto al filtrado glomerular en esta región. Bueno, la urea que llega a esta región es reabsorbida a través de la, ¿cómo se dice? De la efecto de la hormona antidiurética. ¿Sí te queda clara la idea? Bueno, espero que y nada más te platico este detalle. Espero que le hayas entendido a esta onda y te voy a enseñar una gráfica muy padre. Voy a borrar todo esto porque ya es mucha porquería. Y fíjate bien, te vamos a enseñar una gráfica bien gruesísima que demuestra que la hormona antidiurética lo que hace es, la función de la hormona antidiurética es controlar la concentración de sodio plasmático. Y te voy a enseñar cómo está el rock and roll. Esto que vamos a graficar, fíjate bien, es el sodio proveniente de tu dieta. Y más o menos nosotros ingerimos de 2 gramos a 3 gramos de sodio al día. Esta es la cantidad de sodio que nosotros tomamos, ¿no? Esto vamos a poner sodio proveniente de la dieta. Y de este lado te voy a graficar la concentración plasmática de sodio. Y si te acuerdas que se expresa en unidades de miliequivalentes por litro. Entonces, vamos a poner que esta es la concentración normal de sodio plasmático, la media, y es de 145 miliequivalentes. Cuando tu sistema de hormona antidiurética, la producción de hormona antidiurética es normal, las estructuras de riñón donde actúa la hormona antidiurética están normales, la concentración de sodio no varía a pesar de que tú incrementes más sodio en tu dieta. Imagínate un niño que se traga sus camas con Miguelito, con chamoyos y pendejadas, incrementa brutalmente la concentración de sodio. Sin embargo, a través de la hormona antidiurética, porque si le metes sodio, aumentas la osmolaridad y se secreta más hormona antidiurética, reabsorbes más agua en la luz tubular, y entonces eso hace que la concentración de sodio permanezca normal. Pero fíjate bien, en animales de experimentación han observado que si destruyen a los núcleos productores de hormona antidiurética, la concentración de sodio varía abruptamente y depende de la dieta. Es decir, si tragas mucho sodio, aumenta la osmolaridad, pero ya no tienes un sistema que te diluye esa concentración de sodio en plasma. Y entonces se te incrementa abruptamente el sodio. Igual si comes poco sodio, la concentración de sodio es bajo, porque aquí no tienes hormona antidiurética. Esta gráfica demuestra científicamente que la hormona antidiurética regula la concentración de sodio, pero el regular la concentración de sodio implica también manejar la osmolaridad del plasma. Espero que esta plática te haya gustado mucho y